¿Conoces tus heridas? ¿Sabes gestionarlas para seguir adelante? Este 31 de mayo, la luna llena en Sagitario ilumina un lugar que solemos evitar, nuestras heridas más profundas. Hoy descubriremos por qué el mito de Quirón nos ayuda a entender este momento. Exploraremos la búsqueda de propósito a través del célebre centauro que formó a muchos héroes griegos de la antigüedad. Y al final de nuestro recorrido, veremos cómo esta luna llena impacta específicamente a cada signo. En las versiones más tradicionales, Quirón fue hijo del dios Cronos y de la ninfa Fílira, hija a su vez de Océano y Tetis. Esta unión entre Cronos y Fílira fue forzada y traumática, pues la ninfa, para huir del dios que la perseguía insistentemente, decidió adoptar la forma de una yegua, y al notarlo Cronos, de manera astuta optó por engañarla. Se convirtió en caballo y así consumó su propósito. El producto de esta unión fue Quirón, un ser maravilloso con cuerpo y patas de caballo y torso de hombre, quien al nacer horrorizó a su madre, que en vista de lo sucedido decidió pedir a los dioses ser convertida en cualquier otra especie. Zeus la escuchó y fue transformada en un árbol de tilo, ocasionando así la primera herida de nuestro centauro, el abandono primordial. Cronos también fue un padre ausente de la vida de Quirón. Este centauro, diferente a los otros de su especie, que era más de naturaleza brutal e instintiva, creció influenciado por la exquisita formación que le impartió el dios Apolo, su padre adoptivo y maestro. Quirón a su vez creció para convertirse en el maestro de varios héroes griegos como Aquiles, Jasón, Asclepio y Hércules. Es importante aclarar aquí que en astrología moderna, Quirón, el planetoide descubierto en 1977, es considerado por algunos autores el regente o corregente del signo de Virgo. Esta influencia para el signo de Tierra está enmarcada en una faceta complementaria del mito, ligada al cuerpo, al servicio, al análisis y la mejora continua. Muchas interpretaciones modernas relacionan a Quirón con el arquetipo sagitariano, por su búsqueda del conocimiento y su papel como maestro. Representa para el signo de fuego mutable la pasión por la sabiduría y la generosidad de la entrega. Es la gesta épica de un personaje que aprende de sus heridas en una búsqueda incesante de sentido para sí mismo y para los demás. En una versión muy difundida, Hércules fue invitado a un banquete por el centauro Folo. En medio del evento se dio una disputa porque se atrevieron a destapar el vino que era propiedad común de todos los centauros, y llevado por la furia, Hércules persiguió a un grupo que corrió a refugiarse en donde estaba su maestro, Quirón, quien terminó alcanzado por una de las flechas de Hércules que estaba emponzoñada con veneno de la hidra de Lerna, un monstruo monumental derrotado por el héroe en uno de sus trabajos. Quirón, que era inmortal, no iba a sucumbir por la herida, pero en adelante sufriría una agonía profunda. Fue así como por intercesión de Hércules se entregó su inmortalidad a Prometeo, quien gracias al perdón otorgado por Zeus pudo ser liberado de su tortura, mientras a la vez se permitió el merecido descanso de Quirón, quien pudo finalmente descender al Hades. El centauro más sabio le imprime a Sagitario una parte importante de su simbolismo. En la próxima luna, la reina de la noche se viste de optimismo e invita a la búsqueda de nuestra verdad. ¿Qué hago con lo que me duele pero que a la vez me impulsa? Observa atentamente tus heridas. Desentraña el sentido que brota de trabajar en tus dificultades. La faceta sagitariana de Quirón, que nos habla de encontrar sentido y fuerza en las vicisitudes y que nos narra además la historia de un espíritu resiliente encargado de transmitir a otros toda su experiencia, se convierte en la respuesta arquetípica al tema de la herida. La búsqueda de su propia sanación y la lucha por encontrar su lugar en el mundo enriquece el camino y abre puertas a otros, dando a la existencia un significado poderoso. Sagitario es el eterno optimista, el centauro con sus 4 patas ancladas en la tierra mientras apunta con certeza al infinito. El llamado de esta luna es a perseverar, a entender que cada uno de nosotros puede construir propósito y expandir su vida. La herida de Quirón es un momento agridulce. Hércules no quería lastimar a su maestro. La vida no siempre nos presenta dulces resoluciones,
pero el espíritu humano eleva su presencia cuando entiende sus capacidades y cuando éstas le sirven para empoderarse y aportar al bienestar de otros. Recordemos que cada carta natal es diferente y que cualquier reflexión por signo tiene sus matices de acuerdo con las particularidades de cada nacimiento. Aún así, desde la energía de cada signo zodiacal podemos explorar el reto que nos trae en este momento la luna llena del fuego mutable. Aries, ¿tu estabilidad tambalea? Revisa qué aspectos de tu vida merecen reconstruirse sobre bases más sólidas o más reales. Tauro, ¿necesitas disciplina? Cuando la vida restrinja tus opciones, trabaja con cariño para equilibrar las cargas. De la organización surgen las soluciones. Géminis, tus capacidades se potencian. Es el momento para transmitir conocimiento y emprender causas que beneficiarán también a otros. Define tu propósito. Cáncer, aclara tus visiones y llénate de confianza. Del valor que tengas para enfrentar lo que te afecta dependerá tu tranquilidad posterior. Leo, no te dejes cegar por las emociones. Mantener la mente alerta te permitirá hacer frente a las ambigüedades. Virgo, puedes trabajar en sanar lo que te hiere. En este momento tienes la claridad necesaria para entender cosas que antes eran confusas. Libra, no te dejes desequilibrar. Si eres paciente y perseveras, los resultados te sorprenderán. Escorpión, se desvanecen visiones fantasiosas para abrir paso a la verdad que estabas buscando. Tienes fuerza y determinación para construir realidades más estables. Sagitario, cultiva emociones sanas. No dejes que las heridas del pasado empañen tu confianza. Es el momento para trabajar en tu tranquilidad. Capricornio, puedes sentir bloqueos emocionales y creativos. Usa tu ímpetu para rebasar cualquier duda. Tienes la fuerza para tomar las riendas. Acuario, tu intelecto se transforma y logras concretar ideas poco comunes. Maneja tu comunicación en grupo con mucha delicadeza para evitar giros inesperados. Piscis, es un buen momento para decir lo que tenías atragantado. Surge el potencial de conectar con otros y deberías aprovecharlo para avanzar en proyectos que estaban en espera. No me consuela el murmullo de las ninfas. No añoro más la inmensidad del cielo ni el abrazo del tiempo que me trajo hasta aquí. Mi libertad es el conocimiento, que me ha sido otorgado en una larga búsqueda. No importa tanto la inmortalidad si puedo ver por un instante lo que soy. Vive el ritual. Conócete. Si este mensaje te acompañó de alguna forma, te invito a dar like y a suscribirte para que exploremos juntos más arquetipos.